Bendiga. El hermano de Gracia es un hombre de pocas palabras, más acción que palabras. Solo dijo una cosa, todo lo que estuvo aquí arriba. Cuando yo hablé que a veces me parecía que era más joven que yo, él me dijo, lo soy. Bien. En esta hora les invito a que abramos conmigo la palabra de Dios. A Romanos, capítulo 2, verso 13. Es el texto seleccionado en esta mañana. Dice la palabra de Dios: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aunque he orado varias veces, quiero orar en este momento. Señor, te suplico que hoy tú nos enseñes. Te suplico, Señor, que tu palabra se haga clara y que aún en el conocimiento previo, los preconceptos, tú lo tomes en tus manos y abra nuestra mente, nuestra visión para recibir tu palabra en esta hora. Úsanos, dirígenos, por Jesús. Amén. Amén. En la iglesia cristiana, y estoy hablando de las distintas denominaciones, hay algunas posiciones con relación a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias diciendo que la ley de Dios fue abolida, que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ahora somos salvos por fe. Y esa es una posición que un porcentaje importante de las iglesias cristianas presentan, enseñan como doctrina. Hay otro grupo, que de hecho es menor, que dice que la ley de Dios es eterna y debe ser guardada, debe ser tomada como buena y válida. Ahí estamos nosotros, los adventistas, ¿verdad que sí? Como iglesia adventista hemos levantado la bandera diciendo que la ley de Dios es santa, es justa y es buena y que debemos guardarla. Y amén. Y nos hemos identificado con esa declaración apocalíptica. Dice, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de la profecía. Nos identificamos con los que tienen el testimonio, con los que guardan los mandamientos, ¿verdad que sí? De hecho, en algún momento nosotros hemos levantado bandera diciendo que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios es la que debe guiar la vida de los hombres, que su ley debe ser guardada. Y esa bandera la hemos levantado con satisfacción y hasta con orgullo muchas veces. ¿Sí o no? Los mandamientos de Dios son para siempre, hay que enseñarlos, hay que decir que están vigentes. Esa ha sido nuestra bandera por mucho tiempo. Y alabado sea Dios por eso. Pero entiendo que no es suficiente conocer la ley de Dios, enseñarla y decir que está vigente, que es real. Conocerla, enseñarla, que esté como doctrina nuestra, que esté como ordenanza de la iglesia, no es suficiente. No es suficiente. Yo estoy consciente que hemos tenido esa satisfacción por muchos años y nos sentimos completos en ello, pero no es suficiente. Yo creo que hay algo más profundo, más insondable en la ley de Dios. Y voy a intentar traducir en palabras esos conceptos que parecen un poquito abstractos quizás. Intento eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor
en Santiago capítulo 1. Y no es extraño que Santiago toque este tema, porque su libro básicamente habla de hacedores de la ley de Dios, de guardar los mandamientos, que somos salvos apoyados en una vida auténtica en Cristo Jesús. Pero yo entiendo que nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, haciendo el énfasis en que la ley de Dios está vigente y que la ley de Dios hay que guardarla, muchas veces hemos descuidado qué implica la vida práctica de esa ley conmigo. ¿Qué tiene que ver esa ley conmigo en mi vida práctica? Y Santiago nos ayuda a entender eso. Voy al libro de Santiago entonces, el capítulo 1, verso 22. De hecho, la porción del capítulo 1 de Santiago, desde el verso 19 hasta el 27, lleva un subtítulo: Hacedores de la palabra. No puedo leer todo el pasaje, pero voy al verso 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. O sea, no es saber de la palabra de Dios, no es conocer, no es tener la información, eso no es suficiente. Que usted conoce los mandamientos, que usted los puede decir de memoria, que usted los puede recitar, que usted sabe que están vigentes, que usted sabe que son ley eterna de Dios, no es suficiente. Además de saber que es eterna, que está ahí, esa debe ser la que cambie mi vida y mi conducta. Y entonces mientras yo camino, mientras yo actúo y hablo, debo hacerlo practicando la ley de Dios. Mi vida, mis acciones deben ser práctica real, tangible de esa ordenanza y de esa ley de Dios. ¿Están conmigo? Muchas veces nos hemos conformado con decir que son eternas, que están vigentes, que hay que guardarlas, como una enseñanza de estatutos. Pero no es suficiente que sean estatutos y que lo aceptemos como verdad real. Hace falta que eso esté dentro de mí y que mis acciones estén dirigidas, sean producidas, sean conducidas por esa ley de Dios. Yo debo ser esa ley andante. Mientras camino esa ley, yo debo ser esa ley, debe estar internalizada en mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se ve en un espejo. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Está diciendo allí que el aceptar la ley como realidad, el reconocerla, es como mirarse en un espejo. Usted la ve, usted sabe que es verdad, que es correcta, se ve, da la vuelta y se le olvida eso. No es suficiente yo pararme en el espejo y que la corbata esté torcida, que yo no esté peinado, que mi ropa esté desaliñada y que yo me vaya, ya me vi en el espejo, ya está bien. No hice nada con eso. El verme en el espejo debe producir entonces que esa es la oportunidad de saber cómo estoy y qué hacer para estar correctamente. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo. Él no hace nada. El que lo reconoce, el que lo ve, el que lo acepta, y al final se va y se olvida de eso. No es suficiente. Muchas veces nosotros, como cristianos, conocemos la ley de Dios, la aceptamos como verdad, hasta nos ponemos contentos y satisfechos de decir, sus mandamientos son eternos, lo que están allí escritos. Y yo me voy y ya estoy feliz porque lo acepté que son eternos, acepté que son buenos. Eso no es suficiente. Verso 25 creo que nos ayuda. Más, de hecho, ahora pasa del espejo físico para ver los defectos al espejo espiritual de la ley. Verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está claro, verdad? Ahora ya no se trata del espejo físico para verme yo, el que se ve en el espejo de la ley sagrada de Jehová. Y al verse en ella, la acepta, la hace suya y su vida moral es dirigida y conducida por la ley, entonces ese es bienaventurado, el que la hace. ¿Están conmigo? Que lo diga el apóstol Santiago no es para maravillarnos tanto. Que lo diga Pablo, sí, porque a Pablo lo acusan de no tomar en cuenta la ley, ¿verdad que sí? Y dicen que Santiago confirma la ley, pero que Pablo habla de la gracia y de la fe. Bien, pero antes de ir a Romanos, en el verso 27, en cierta forma describe y explica en qué consiste esa verdadera religión que debe ser el producto de alguien que aceptó la ley, las obras y el mandamiento de Dios. Dice él, verso 27, muy conocido: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula, esa es la religión verdadera. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, hay gente que se dedica a hacer obras, hay obras sociales. Pero dice, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué implica? ¿Qué implica visitar a los huérfanos y a las viudas? ¿Qué está diciendo el Señor allí? El contexto es un corazón sensible, un corazón humano sensible, tocado por el Espíritu de Dios, que se identifica con las necesidades de los seres humanos. Por eso menciona a las viudas y a los huérfanos, porque ya es un grupo, sobre todo en ese tiempo, muy reconocido como vulnerable y necesitado. Identifica ese grupo específico para que se entienda bien la ilustración, el principio que está enseñando. No es solamente las obras que hace, es quien de verdad llega a esa gente, es quien los visita, es quien se identifica, es quien suple esas necesidades, es quien tiene un corazón sensible espiritualmente para amar y cuidar al necesitado. Esa es la religión verdadera. Y apartarse, guardarse sin mancha del mal, sin mancha del mundo, dice otra versión. O sea, que además de un corazón sensible y amoroso, debe ser alguien que ande recta y justamente de acuerdo a los principios de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 2, verso 13, hace esta declaración que encontrarla en Romanos por el apóstol Pablo para mí es interesante. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores, no es el que la escucha, la conoce, tiene la teoría, el conocimiento teórico del camino, de los mandamientos, de la ley, de los preceptos de Dios. Eso no es suficiente. Son los hacedores los que serán justificados. Hacedores. ¿Qué implica ser hacedores de la ley de Dios? Bueno, en cierta instancia y en primera instancia debo referirme a lo que implica la ley de Dios, porque muchas veces ha sido presentada como prohibiciones que cargan y esclavizan. Tristemente, Satanás, el enemigo, ha trabajado para que le veamos como prohibiciones, como cargas, como cosas que nos cohíben nuestra libertad. Dice Santiago que esa es la ley de la libertad. Ley de la libertad.
en muchos países, en su Palacio de Justicia, en las cortes, hay un letrero afuera que dice, obedezca la ley y será libre. Obedezca la ley y será libre. O sea, el concepto que tiene es el que obedece, el que hace lo correcto, el guarda la ley, entonces libre. Puede vivir tranquilo, propio, con sus derechos, puede tener realmente libertad. Ese es el concepto jurídico. En muchos países tienen ese letrero y creo que condensa cualquier código de ley en nuestro mundo. En cualquier país del mundo, el que obedece, guarda la ley, el que obedece a la ley es libre, tiene libertad. ¿Correcto? Bien, pero esa ley de Dios no son prohibiciones realmente. Y hay un ejemplo que lo vamos a ver en un ratito. Esa ley de Dios es la condensación del amor. Se condensa el amor en la ley. Los primeros 4 mandamientos, ¿de qué hablan? Tiene que ver con el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no adorar imágenes, a no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardar el sábado. Esos mandamientos tienen que ver con tu amor a Dios. Si amas a Dios, entonces esa relación con Él será auténtica, será real, será cercana. Vas a vivir en armonía con Dios. De eso es que se tratan los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 tienen que ver con mi amor al prójimo. Así que cuando hablamos de la ley de Dios, aunque está articulada en detalles, usted tiene 2 grandes bloques. Amor a Dios y amor al prójimo. De eso se trata, es amar al ser humano. Y hay cosas que usted no va a hacer si usted ama al ser humano. La ley es pesada para el que odia, aborrece, es envidioso, es codicioso. Para ese la ley es pesada. Para ese la ley es una prohibición, es un problema. Pero el que ama a su prójimo, jamás. El que ama a su prójimo está libre, está feliz de caminar en esa ley. Yo he llegado a lugares donde dice prohibido fumar y me pongo contento. Me pongo contento porque ahí yo puedo estar libre y ahí no me van a contaminar. He estado en lugares donde prohibido fumar. En Canadá es común que hay letreros. Creo que es más común que aquí letreros que dicen $1,000 de multa al que fuma en este lugar. Entonces yo me siento contento y me adhiero a ese lugar. Digo, aquí estoy tranquilo porque es difícil que alguien vaya a fumar aquí. Así que yo puedo evitar las enfermedades que produce al fumador pasivo. Porque si usted no está fumando, pero otro le fuma al lado, el fumador pasivo tiene tantos daños como el que fuma. Y hay mucha gente que ha tomado el cáncer de pulmón. Y gente ha perdido la vida, cáncer de pulmón, y no fumaba. Cuando se examinó la historia clínica, alguien fumaba en la oficina, alguien fumaba cerca. Así es que yo intento estar donde esas prohibiciones están. Prohibido fumar, digo yo, este es mi lugar, aquí yo estoy libre, porque no busco eso. Entonces el que ama al prójimo y le dice no codicie, está feliz, porque ese es su espacio. No mates, ahí hay seguridad, ahí hay libertad. Usted está bien, no adulteres, usted quiere estar en santa paz, cuidando y ser cuidado. Es la forma armoniosa de paz, conveniente, de reposo y de felicidad que el ser humano puede tener cuando esas cosas no ocurren entre nosotros. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? La ley de Dios es realmente la condensación del amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Y cuando vivimos todos en esa comunidad donde el amor al prójimo reina, entonces somos libres, somos felices, vivimos en paz, vivimos gozosos, nos cuidamos. Así que solo saludar y estrechar la mano de alguien que usted ama, usted es feliz. Yo di varios abrazos aquí cuando llegué esta mañana, no habían tantos. Para mí eso es una felicidad. Gracias a Dios, varias de mis abuelas ya estaban por aquí, las abracé.
Gracias, Bernardo. Siempre me da un abrazo. Yo entiendo que esa es la verdadera vida, amar y ser amado. Y ese fue el propósito de Dios al darnos su santa ley. Por favor, la ley no es un código para estar midiendo a la gente a ver si está bien o no, para pegarle una disciplina. Ese no es el propósito de la ley de Dios. No, la ley de Dios no es para que ahora yo tenga una herramienta como pastor a poner en cintura a los demás, para que tengan que andar por las rayas, por las reglitas, porque la ley está aquí y si no, una disciplina. No. La ley de Dios es para que aprendamos a vivir en comunidad, en paz, en amor, en consideración mutua, en respeto y amor mutuo. Esa es la ley de Dios. Crecer en amor. ¿Claro estamos ahí? Así que cuando el Señor está hablando de que vivamos, que es ser hacedores de la ley, es disfrutar la libertad del verdadero amor que deben traducirse en acciones reales de vivencia de esa ley. ¿Qué estoy diciendo? Si usted conoce la ley, si usted enseña la ley, si usted sabe que los mandamientos están y usted lo explica, pero usted vive maltratando y siendo rudo con su hermano, y usted intolerante, impaciente, usted malentendió la ley. You misunderstood the law. You do not know the law if you are just hating, mistreating human beings. Si usted maltrata, si usted trata mal al ser humano, por más que usted conozca la ley, mentira, usted está conociendo letras de la ley sin el fundamento y la esencia que es amor. ¿Estamos bien ahí? Voy a ir entonces, no tengo tiempo para ir a mucha gente, pero voy a ir a Jesús. Jesús presentó la esencia de la ley. El Sermón del Monte, entre los más grandes sermones sobre esta tierra, son 3 capítulos, 5, 6 y 7 en el libro de Mateo, el Sermón del Monte. Un sermón extraordinario. Jesús está intentando reverdecer esa verdad en el amor del ser humano. Así que allí nos habla de que somos la sal de la tierra, somos los que tenemos que dar sazón y sabor a la tierra, somos la luz del mundo. Jesús se presenta a él y la ley. Él dice: no piensen que yo he venido, estoy en el verso 17, capítulo 5, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él no dice que vino a ponerlo en un sitio, a enseñarlo, a dar instrucción. Le vino a cumplir, a vivir esa ley. Eso nos habla de la ira. Usted te puede matar simbólicamente con la ira. Nos habla en contra del adulterio, del divorcio, de los juramentos en vano, de amar a los enemigos, de hacer limosnas en el Sermón del Monte, de la oración, el ayuno, el verdadero tesoro, hacer tesoro en los cielos, no en esta tierra. Un sermón que cubre tanto en la vida: el afán y la ansiedad, Dios y las riquezas, el juzgar a los demás, en palabras del Salvador, explicando de manera práctica, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús allí da una cantidad de explicaciones. Y en ese Sermón del Monte, que condensa la ley de Dios, condensa el Evangelio, la vida práctica, la esencia del cristianismo, entonces Jesús concluye diciendo, y esto es bien conocido por nosotros: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Otra vez Jesús está diciendo, toda esta condensación de lo que es el evangelio, de lo que son los mandamientos, de lo que son los principios esenciales de la vida espiritual, al final dice, no es escucharlos, no es conocerlos en teoría. Y para que lo entendieran le dijo, mire, el que escucha esto y lo conoce, sabe la teoría, pero no lo hace, es como el que construye una casa sobre la arena, sin fundamento, que se va a caer y va a ser grande su ruina. Pero el que lo escucha, el que lo conoce y lo hace, entonces es como la casa plantada sobre la roca, que vino todo tipo de tempestad, pero se mantuvo firme porque estaba construida sobre la roca. ¿Quién es que representa al de la roca? No es el que conoce la teoría, no es el que conoce la teoría, es el que hace lo que él está diciendo. Es hacer, es vivir. Repito, el evangelio no es teoría, el evangelio es práctica, es vivencia. El mismo Jesús, en San Lucas capítulo 4, cuando le invitaron, Jesús venía haciendo obras extraordinarias, todos se maravillaban. Iba por la sinagoga hablando como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que al venir ese sábado, como era su costumbre a la sinagoga, le pidieron a él que leyera la palabra. Y él buscó en el libro de Isaías y lo leyó ante todos. Esto está registrado en San Lucas 4, 18 al 21. Jesús leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Jehová. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero el elemento aquí a destacar es que al final él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos, que venía a vendar, a dar vista, a levantar al caído, a libertar al preso. Ese fue su ministerio. Pero él no dijo, aquí está la teoría. Él dijo, no, hoy se ha cumplido eso delante de vuestros ojos. Hoy quien está frente a ustedes es eso. Yo no estoy diciendo que eso hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que este es el camino, que esta es la forma de hacerlo. Yo estoy diciendo que yo soy eso. Yo vivo eso. Yo hago eso. No es que lo estaba haciendo en ese momento, es que lo iba a hacer en todo momento. Si me he dedicado a eso, ese era el gran mensaje. Hoy se ha cumplido esta palabra ante sus ojos. Yo soy el que hago eso. Yo vivo para hacer eso. Eso es pasar de las palabras a la acción. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Es suficiente? ¿Ya lo entendimos? ¿Ya lo entendimos? Un ejemplo más. San Lucas capítulo 10. Jesús está predicando, enseñando. Y se para un intérprete de la ley. Eso está en el capítulo 10, verso 25 al 37. Se para un doctor de la ley, un intérprete de la ley, y le dice, Señor, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le hace una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y entonces él citó a Levítico 19:18 y a Deuteronomio 5:6. Citó la ley. Qué bien hizo él. Él no citó los 10 mandamientos. Él citó la esencia de la ley. La resumió. Dijo, amar a Dios
con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Amar a Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estaba resumiendo la esencia de la ley. ¿Qué le respondió Jesús? Bien has respondido. Pero quiero que veamos lo que Jesús le dice. Bien has respondido. Eres el doctor de la ley, conoces la ley, la puedes decir de memoria. Tú conoces la ley. Qué bueno, te felicito. Entonces le dijo, no es suficiente que la conozcas. No es suficiente que la sepas de memoria, le enseñes. Ve tú y haz lo mismo. Haz esto y vivirás. No es suficiente que la conozcas. No es suficiente que lo sepas y lo puedas enseñar y levantarlo como un principio eclesiástico, como los mandamientos, como la doctrina de la iglesia. Eso no es suficiente. Eso no te va a salvar. Eso no es productivo, saberlo y enseñarlo. Hay quien lo enseñó para castigar a otros. Hay quien toma ese código y lo explica castigando a los demás y poniéndole orden a los demás y hasta maltratando a la gente. La ley de Dios, que es para sanar y salvar, mucho tiempo se ha usado para golpear a los demás. ¿Sí o no? Yo conozco tantos ejemplos de eso, de gente que fue golpeado por aquellos que conocían la ley y se la aplicaron en misericordia. Y Jesús le dice, tú conoces la teoría, tú conoces, bien has respondido, tú conoces. Hazlo y entonces tendrá valor para ti, entonces tendrá significado. Haz esto y entonces vivirás. Ahí terminó todo, Jesús se iba. Pero este hombre, al decirle eso, no se sintió justificado. Eso que Jesús le había pedido era más allá que lo que él había practicado, que era el conocimiento de la ley, recitarla, repetirla, enseñarla, era vivirla. Y entonces preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí comenzó entonces, algo que ustedes conocen muy bien, gracias a Dios, comenzó entonces lo que hoy es conocido como el buen samaritano. Y se pone de ejemplo en muchas circunstancias de la vida. A alguien le están pidiendo mucho, le están pidiendo muchos favores y le están pidiendo dinero y dice, pero yo creen que yo soy el buen samaritano. O sea, ya es un símbolo del bien hacer, de entregarlo todo por amor a los demás. El buen samaritano. Entonces Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y yendo de camino cayó en manos de ladrones. Vino el sacerdote y se fue igualito. Vino el levita, que también es de la familia sacerdotal, y se fue también. Pero un samaritano que iba de camino fue movido a misericordia. Exactamente igual que decir, fue movido al amor. Y bajó de su cabalgadura, lo limpió, lo cuidó, vendó sus heridas, untándole aceite y vino, lo montó en su cabalgadura con todo cuidado, lo llevó allí al mesón, al lugar de primeros auxilios, atención primaria, lo llevó allí, cuidó de él, pagó la deuda y le dejó 2 denarios. Le dijo, cuídamele y cuando yo regrese te lo pagaré. Y entonces Jesús vuelve y le pregunta al doctor de la ley, ¿cuál de estos te parece que fue el prójimo? El que usó de misericordia, el que lo socorrió, ese es. Es que tú sabes la ley, es que tú la entiendes muy bien, tú tienes el conocimiento cognitivo, el conocimiento tú lo tienes. Qué bueno que tiene el conocimiento, pero no es suficiente saberlo. Ve tú y haz lo mismo. Tienes que ir a hacerlo, no te conformes con saberlo, tienes que ir a hacerlo, ayudar a los demás, a socorrer al que necesita, a amar al ser humano, a estar ahí para amar, ayudar, levantar, ser un instrumento de Dios en sus manos. Eso es, no es suficiente el conocimiento. Y el mismo Jesús, cuando se presenta en el libro, en el Evangelio según San Juan, hay una introducción maravillosa de Jesús, capítulo 1 de San Juan,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así sigue hablando de lo que implicó su ministerio. Pero en el verso 14, Jesús va a la esencia de su palabra, de su ley. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para mí esa es la esencia del cristianismo. Esa es la condensación del cristianismo. Que el Verbo se hizo carne. Que la palabra, que la teoría se hizo realidad, práctica. No fue que se hizo concepto, se hizo carne. El Verbo, la palabra, los mandamientos, las normas, todo eso. Esa teoría se hizo realidad, se hizo carne en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y entonces, cuando vimos su gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que vimos fue que estaba lleno de gracia y de verdad. Fue lo más grande que vimos cuando miramos a Él. Cuando miramos los reyes de la tierra vemos muchas cosas. Vemos grandeza, dominio, prepotencia, riquezas. En aquellos tiempos los reyes iban a las grandes conquistas y traían a los mutilados, a los esclavos, y ese era su trofeo. Se avasallaban a todo el mundo. Cuando vimos al Rey de Reyes, al que se hizo carne, solo vimos que estaba lleno de gracia y de verdad. Hermanos, por el amor de Cristo, vivamos el Evangelio. Está bueno de teorías. Está bueno de confiar en el conocimiento, en la información. Hay que tenerla, claro que sí, pero hay que vivir el Evangelio. 40 años en la iglesia. Conoce los mandamientos. Conoce al dedillo, lo explica las doctrinas. Pero cuando cualquiera se equivoca, le cae arriba. Alguien tiene un defecto y lo masacramos. Somos intolerantes al que tiene alguna falta, algún defecto. Ese no es el Evangelio de Cristo. No es conocimientos, es un corazón cambiado. Es que la palabra se haga carne en nosotros. Es un cambio de vida, no solamente de conceptos, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es una vida que es feliz, tolerando, amando, respetando a los demás, levantando al caído, ayudando. Ese es el Evangelio de Jesús. Yo no puedo ponerme como modelo de que yo soy para ustedes ese ejemplo de lo que estoy diciendo. No pretendo eso. El modelo es Jesús. Pero sí acepto mi responsabilidad como pastor de esta iglesia, de que mi trato con ustedes debe ser deferente, respetuoso y debe ser tolerante también. Usted no tiene que pensar como yo para estar bien. Usted puede disentir de mí. Usted tiene defectos, comete errores, y yo entiendo que como hermano de ustedes, como pastor de ustedes, debo tolerarlo y amarlo y estar ahí. Ustedes tienen defectos, yo también. Dijo George Knight, creo, The Cross of Christ, en su libro The Cross of Christ, él dijo: no me trates tan duro, no me juzgues tan duro, solo porque mis defectos son diferentes a los tuyos. Todos tenemos. Otra declaración que dijo: podemos hablar por horas de los defectos y faltas de los demás, pero en segundos nos sentimos mal cuando se trata de los nuestros. No toleramos eso. Que el verdadero evangelio llegue a nosotros. No es teoría ni enseñanzas escritas.
La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, y Él espera que la palabra escrita, que sus principios se hagan carne en nosotros, que caminemos en las calles siendo eso que Él fue. Yo sé que no podemos por nosotros mismos. Yo sé que la tendencia humana es a querer hacer nuestra voluntad. Es yo pienso, yo entiendo, a mí me gusta, las cosas siempre son nuestros gustos, nuestra perspectiva, nuestra visión. Esa es la tendencia natural humana. A ver más los defectos que las virtudes en los demás. Pero Cristo puede cambiar eso. Cristo puede cambiar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Un corazón que ame, que tolere, que acepte, que pueda vivir con los demás que se equivocan. Dios puede hacer eso. Y yo quiero que lo haga conmigo. Si tú quieres que lo haga contigo, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo creo que hay poder en Jesús. Hay poder para cambiarnos. Hay poder para que nuestra vida sea feliz, transformada. Vamos a volver a cantar ese himno. Hay poder en Jesús. Le pido al Señor que nos convenza que hay poder suficiente en Él para cambiarnos. Que nos enseñe a ser mansos, perdonadores, tolerantes. Que Él cambie nuestras vidas. Hay poder en Jesús. 290. Hay poder.